Muy bien, jóvenes. Nos vemos, nos escuchamos. Sí, doctor. Ok. Díganme. Sí, doctor. ¿Todos estamos ya? Sí, Creo que estamos la estamos. mayoría. Ok. Vamos a dar comienzo. Es una plática un poco extensa. Voy a tratar de conducirlos a lo más importante de aquí de la plática para que ustedes tengan la capacidad de poder diagnosticar tiñas. Muy bien. Las tiñas son dermatofitosis. La característica es que son superficiales. Ya revisamos las tiñas profundas. Son 3 géneros principalmente los dermatofitos que afectan al ser humano. Es el género de Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum. Estos microorganismos son geófilos, es decir, los podemos encontrar en la tierra, son zoófilos, los cuales los encontramos en algún grupo de animales, y son antropófilos, los cuales los podemos encontrar como un reservorio el mismo ser humano. ¿Qué es el organismo que se ve afectado? Pues la piel y sus anexos. Tiña capitis es la tiña de la cabeza, ocupa un lugar importante en la patología cutánea de los niños. Un 98% de los casos de tiña en la cabeza corresponde a niños. Un 15 a 25% es la tiña del cuerpo, que puede suceder a cualquier edad y sin respetar género. Es menos frecuente en los niños lo que es la tiña de la ingle y la tiña de los pies, sin decir que no haya casos. Es más frecuente en adultos varones en un 20-51%. Las onicopatías, como la onicomicosis, ocupan un 18 a 60% y un 30% general de las dermatofitosis, es decir, de las tiñas superficiales. Predomina más la onicomicosis en varones adultos en una mitad de los casos o más de la mitad de los casos, incluso un 54 a 70%, y en casos menos frecuentes los niños en un 8%. En México, este es el orden de aparición. Esta es una pregunta casi obligada para evaluar cuáles son las especies que más afectan a nuestra población. En un 36-80% se encuentra Trichophyton rubrum, en un 14-24% Microsporum canis, en un 15-18% está Trichophyton tonsorans, y posteriormente un 3 a 8% el Trichophyton mentagrophytis y Epidermophyto flocoso. Aquí esta es una muestra de cierta manera microscópica cuál es el aspecto del Trichophytum. Por ejemplo, en esta primera imagen, aquí tenemos en la primera imagen superior izquierda de ustedes, tenemos las microconidias. Esa será la característica para identificarla ante alguna posibilidad de evaluación de las características microscópicas. Podemos ver las microconidias que tienen una forma de pera, por llamarlo así. Son escasas, si se fijan, realmente no son muchas, y la característica es que casi no tienen microconidias. Aquí podemos ver las macroconidias, perdón, aquí es microconidias, perdón. Aquí las macroconidias tienen una forma de uso. Esto corresponde a Microsporum canis. Un tip que les puedo dar es, al momento de ver una imagen, busquen una orejita de perro, que sería esta. Es una forma de uso de las macroconidias y están septadas. Las microconidias de Trichophytum tonsorans tienen un aspecto más redondeado. No son piriformes como las de Trichophyton rubrum, que les llaman a manera de pera, y podemos ver que tiene un aspecto un poco más redondeado, y se puede decir que tiene un aspecto de racimo de uvas. En la siguiente imagen podemos tener la idea de que se trate de Trichophytum tonsorans por ese aspecto de la hifa que está un poco espirulado. Pueden ver ustedes aquí una espiral. Y finalmente el tip para reconocer a Epidermophytum flocosum: pueden hacer estas hifas que están, perdón, estas macroconidias que están enclavadas, si se fijan, muy diferentes a las orejitas de perro que tiene el uso de Microsporum canis. Por de ahí sería la técnica para reconocerla, las cuales tienen una pared muy delgada y están septadas. Entonces, estas son las características: microconidias, macroconidias, microconidias, las hifas que están espirulados, y las macroconidias de pared delgada correspondiente a cada uno de ellos: Trichophyton rubrum, canis, Trichophytum tonsorans, Trichophyton mentagrophytis y Epidermophytum flocosum.
La fuente de contagio, la predisposición genética y factores propicios son los que fundamentan el diagnóstico para todo paciente que nosotros estamos sospechando una tiña. Entonces, debemos de tener nosotros obviamente una buena historia clínica para poder dar con el diagnóstico etiológico ya cuando por clínica determinamos que se trata de una tiña. Entonces, fuente de contagio pueden ser muchas. Por ejemplo, aquí pongo una clásica tiña de la cabeza en un niño por Microsporum canis. Tenemos que preguntar acerca de la convivencia con animales, ¿sí? No se le debe referir en la historia clínica como zoonosis directamente. Zoonosis es una enfermedad que ya ha sido causada por un contagio de origen animal y nosotros apenas estamos fundamentando un diagnóstico. Entonces, podemos decir una afectación de un animal como factor de riesgo para suponer que probablemente sí se trate de una tiña microspórica. Ya cuando nosotros complementamos el diagnóstico, este paciente ya va a tener un historial personal, aparentemente no patológico, de una zoonosis, que sería la tiña como tal. Se debe tener predisposición genética, si se fijan, no todos los que tienen factores de riesgo para desarrollar la tiña, la desarrollan. Y una cosa muy importante sería factores propicios. Entre ellos está el calor y la humedad. Por aquí podemos ver un pie sudoroso, el cual está encarcelado en un zapato que por muy fino que sea, aquí tenemos un modelo 2010 de Ferragamo que cuestan como 13,000 pesos y aún así nos puede ser propicio por muy bueno que sea, para desarrollar una tiña de los pies. ¿verdad? La diabetes mellitus, cuando está descontrolada, la mala higiene, aquí podemos ver el clásico gordito, comelón y desasiado, el calzado, como ya lo mencioné, y el uso indiscriminado de glucocorticoides. Entonces, aunque traigan zapatos muy finolis, aún así pueden ustedes adquirir una tiña. Etiopatogenia, los dermatofitos tienen antígenos como tal, están constituidos por tres principales que son glucopéptidos, polisacáridos, perdón, que se llaman galactománanos y también queratinasas, que son las que destruyen la queratina y finalmente van a dar esa descamación característica. Todo esto genera reacciones, por ejemplo, lo que es la parte glúcida de glúcidos, de los glucopéptidos, está relacionada con hipersensibilidad tipo 1 y va a tener su manifestación clínica en específico. Ahorita mencionaremos ello. La parte proteica, ¿sí? Que estaría en la parte de los péptidos del antígeno glucopéptido, generaría una hipersensibilidad de tipo 4, es decir, una hipersensibilidad tardía. Y finalmente, una reacción alérgica estaría en relación a los polisacáridos propios encontrados como antígenos de estos microorganismos. Entonces, estos son lo que genera, esas son las reacciones de hipersensibilidad que se generan. Los dermatofitos llevan tendencia a afectar estructuras que tienen queratina. Entre ellas encontramos estructuras anatómicas del ser humano, como sería la capa córnea de la epidermis, es decir, cualquier parte del cuerpo, las uñas y el vello. Esto es una cosa completamente evaluable, perdón. El vello se ve afectado, sin embargo, lo que es la zona queratógena no se afecta. Por consiguiente, no vamos a tener una pérdida propiamente de cabello en forma definitiva, cuando se ve afectado un cabello por un dermatofito como tal. En las uñas, la característica de los dermatofitos, a diferencia de la cándida, como lo habíamos visto, es que empiezan a nivel distal. Es decir, afecta lo que es el hiponiquio. Por aquí les pongo la imagen para que, si no conocen bien la anatomía de lo que es la uña y el dedo, lo vayan estudiando en esta sencilla imagen que les va a dar una idea de cómo se ve la afectación en los dermatofitos. Aquí podemos ver que respeta lo que es la zona queratógena, se llama la zona de Adamson. Entonces vamos a tener pelos cortados que sin embargo van a volver a crecer. Y aquí vemos la reacción completa de hipersensibilidad que tiene una tiña. Podemos ver aquí este borde activo que tiene un poco de escama. Ya dijimos que tiene propiedades queratolíticas a nivel de la capa córnea, donde están incrustados los dermatofitos como tal. Y tenemos una zona de vasodilatación ahí por un proceso inflamatorio. Entonces, hay inflamación aguda que está relacionada con la hipersensibilidad tardía. La inflamación crónica se desarrolla más a expensas de hipersensibilidad temprana, es como una especie cruzada
de reacciones de hipersensibilidad. Los oligosacáridos de Trichofitum rubrum tienen una característica específica que inhiben la inmunidad celular, por consiguiente, son patógenos muy frecuentes encontrados en el ser humano, aunque tenga una inmunidad intacta. Sin embargo, al momento de adquirirla bajo condiciones específicas que ya mencionamos, pudiera ser un problema crónico, aunque el paciente sea muy limpio como tal, ¿verdad? En la inmunidad participa interleucina 4, que se relaciona con la hipersensibilidad temprana tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, y el interferón gamma se relaciona más con hipersensibilidad tardía de tipo 4. Participa también las defensas a nivel humoral con inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, las cuales están en relación a la inflamación, lo cual le da ese aspecto agudo a la lesión, y también se relaciona con lo que son las lesiones llamadas IDES. ¿Qué es una IDES? Es una lesión a distancia que forma parte del mismo proceso infeccioso que está aquejando en ese momento al paciente. En este caso estamos hablando de tiñas. Para que sea considerada una IDES, es decir, que si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con una tiña en los pies y empieza a tener a nivel de la cara lesiones similares, tenemos que investigar si se trata de una lesión de IDES o no. ¿Y qué debe de contener? Son estos criterios para considerarlos como una IDE. Debe ser un foco infeccioso, en este caso va a ser una tiña, por lo común es más frecuente en la tiña de los pies y en el llamado carión de Celso, que es una tiña más frecuentemente en la piel cabelluda. Debe de haber lesiones a distancia, las cuales deben estar constituidas por vesículas, lesiones de aspecto liquenoide o bien incluso hasta por eritema nodoso. Debe tener un paralelismo evolutivo, es decir, deben evolucionar al igual que el foco infeccioso primario, y cuando nosotros hacemos una reacción de tricofitina, es decir, inyectar subcutáneo un derivado proteico del dermatofito, entonces debe ser positiva la reacción. Entonces, de esta manera nosotros reunimos los 4 criterios para determinar que se trate de una lesión de tipo IDES. Lo que son los dermatofitos zoófilos causan tiñas agudas, y los antropofílicos, es decir, los que se transmiten de hombre a hombre, de mujer a mujer, de ser humano a ser humano, son crónicos, pero afortunadamente son menos inflamatorios. Entonces, podemos decir que las tiñas zoófilas son un poco más aparatosas que las antropofílicas. La clasificación es importante, no es muy compleja, solamente es el sitio afectado. Tenemos tiña de la cabeza, del cuerpo, inguinal, tiña de las manos, de los pies, de las uñas, y una en especial que se llama tiña imbricada, que ahorita la vamos a revisar. De las profundas, en relación a dermatofitos, que realmente no llegan a ser tan profundas como la esporotricosis o el micetoma, está la dermatofitosis inflamatoria, la tiña de la barba, que ocupa una zona más profunda, más allá de la capa de queratina, el carión de Celso, el fabus, granuloma tricofítico, el micetoma realmente propio de una lesión dermatofítica que ahorita vamos a revisar, y enfermedad dermatofítica como tal. Esta sería la clasificación que deberían de conocer. La más importante, pues ahorita serían las superficiales, y saber que también hay alguna afectación más profunda por dermatofitos. Por eso es de que también podríamos hablar de algo de una tiña profunda. Cuadro clínico de las tiñas, vamos a ir paso a paso. Empezamos por la cabeza. Casi la mayoría de las tiñas de la cabeza, la tiña capitis, ocupan un porcentaje importante en los niños, ya lo habían mencionado. De estas, 80% en los niños, esta puede ser una pregunta evaluable, está a expensas de Microsporum canis, y un 15% está por Trichophytum tonsorans. ¿Cuál es la característica de este tipo de tiñas? Cuando nosotros revisamos, por lo común se trata de una o pocas zonas pseudoalopécicas, es decir, no están por completo desprovistas de cabello, ¿sí? Están a manera de placas, ¿sí? Vemos que no son muchas lesiones, ahorita como lo vamos a comparar con otra tiña de la cabeza. Están delimitadas, podemos ver como si hubiera sido cortado a propósito el cabello, y los pelos tiñosos se ven cortados a un mismo nivel. Noten ustedes, parece aquí como si le hubieran hecho el corte al cabello en forma voluntaria. Están muy, muy bien delimitadas. Si nosotros usamos un dermoscopio, dermatoscopio, que está bien dicho de las dos maneras, podemos ver descamación a nivel de la piel cabelluda, y los pelos tiñosos se ven de esta manera. Vean ustedes cómo se ven desordenados, son pelos cortos de 2 a 3 milímetros, se ven engrosados, se ven quebradizos, están deformados y tienen una vaina blanquecina, como la pueden ver ustedes aquí en esta imagen. Entonces, si nosotros vemos una imagen de dermoscopio con esas características, clínicamente tenemos en un niño Microsporum canis. Las tiñas tricofíticas, el otro porcentaje de la afectación en los niños, podemos ver aquí,
son una alopecia de forma difusa, no están tan bien delimitadas como tal, las placas son más pequeñas, son irregulares, están intercaladas entre cabellos sanos como tal, los pelos afectados no tienen una distribución como la que vamos de ver ahorita, no podemos acercar un poco la imagen, pero podemos ver la característica que se ven como puntiformes, muy negras, le llaman granos de pólvora, ¿sí? Y la descamación es más profunda que la descamación que se ve en el dermoscopio de la microspórica, se parece mucho a la dermatitis seborreica como tal. Eso es muy importante que lo sepan. Esta es una lesión francamente aparatosa. Esta es una tiña de la cabeza también. Se llama Kerion de Celso. Esta es una pregunta evaluable. Sucede principalmente y casi exclusivamente en un paciente que tiene la inmunidad intacta. Esto no es producto de una inmunodeficiencia, sino no tuviera una respuesta inflamatoria tan extraordinaria como se ve aquí en la lesión. Principalmente los dos agentes causales es Microsporum canis y Trichophytum mentagrophytes. Predomina en la cabeza, pero también hay en otros lugares. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una paciente que la desarrolló en el pubis. ¿Cuál es la característica clínica? Tienen inflamación, tienen dolor, hay pústulas, podemos ver aquí algunas secreciones purulentas y también melicéricas como tal. Hay costras o nuevamente melicéricas y se pueden llegar a formar abscesos. Es un cuadro bastante aparatoso. Estos pacientes, si nosotros palpamos el cuello, tienen adenopatía, se palpan los ganglios inflamados, no hay fiebre como tal, y si dejamos evolucionar esta lesión inflamatoria, va a llegar a un plano profundo en el cual va a generar alopecia. La lesión inicial es una foliculitis y en etapas más avanzadas ya se forma la inflamatoria que es el Kerion de Celso. Cuando nosotros tenemos un Kerion bastante alterado con mucha secreción, incluso hasta hemática o serohemática, estamos sospechando que la etiología corre a cargo de Trichophytum verrucosum, que ahora ya está clasificado como ocracium. Esto produce grandes ulceraciones. Entonces, cuando se sale ya de la normalidad y sabemos que es Kerion de Celso, es posible que el agente etiológico sea otro. Aquí tenemos la llamada Fabus, también se llama tiña fábica. Esta está ocasionada por Trichophyton chonleini o bien Microsporum gipsium. Es muy importante que sepan, estos se forman hendiduras en la piel, en la piel cabelluda como tal, y la característica es su olor. Son cazoletas fábicas, así se le llaman, las cuales son fétidas. Dicen que da el olor a rata mojada o a trapo sucio de cocina. Como en mi cocina el trapo siempre está limpio, desconozco a qué huelan, me quedo más bien con olor a rata mojada. Tampoco hay ratas, pero yo creo que huelen bastante mal. Tiña del cuerpo, principalmente la característica de Trichophytum tonsorans, sí, es esta. Es una lesión muy bien circundada. Vean cómo se ve francamente un borde activo inflamado y el centro está más claro, ¿sí? La tiña del cuerpo principalmente generada por Microsporum canis, Trichophytum rubrum, Trichophytum tonsorans, mentagrophytis y Epidermophytum flucosum. ¿Cuál es la característica en el cuerpo? Hay eritema, hay escama, la placa redondeada es muy pruriginosa y el borde es activo. Esto está en negrita porque esto es lo importante que deben saber cómo se comporta la tiña en el cuerpo. En lo que son las tricofíticas, las placas son más escasas y el tamaño es mayor. Por ejemplo, la que les mencionaba aquí, se fijan, es una placa única bastante grande y esto está dada por Trichophytum y de la especie de Thomsonans, ¿verdad? Trichophytum thomsonans afecta más en niños y Trichophytum rubrum afecta más en adultos. Microsporum canis en el cuerpo se comporta diferente. Noten ustedes cómo hay diferentes lesiones. Las placas son múltiples y son pequeñas. Casi siempre donde hay uno más en la familia. Son epidemias familiares y por lo común tienen un origen común. Puede ser un gato enfermo, ¿sí? Que está contagiado con Microsporum canis o incluso también un perrito. Por consiguiente, la historia clínica es fundamental. ¿Hay alguien más en la familia? ¿Convive con animales? ¿Qué tipo de animales convive? La tiña gladiatorum casi ya no se ve en la actualidad. Noten ustedes, es una tiña que afecta principalmente el cuerpo, ¿sí? Afecta cabeza, cuello y brazos. Está generada por Trichophytum thomsonans. Le llaman gladiatorum porque va en relación a la actividad que se tenía en la antigüedad de los gladiadores. Ahora se ve más en deportistas que hacen deporte de contacto. Eh, lo que es la epidermofitosis de la zona del pañal, por lo común es en menores de 3 años, obviamente que todavía utilizan pañal, se caracteriza por eritema y escama, tiene placas anulares,
puede cursar con vesículas, ¿sí? Y principalmente está auspiciada por Epidermophytum flocosum, Trichophytum rubrum. Es difícil a veces de hacer una diferencia con una complicación de la dermatitis de la zona del pañal por estafilococo o por streptococo, o bien por cándida. Sin embargo, recuerden que cándida siempre da piel macerada y da también lesiones satélites, es lo que haría la diferencia. Y pues la impetiginización con estafilococo predominan más bien las vesículas, más que el eritema y la escama como tal. La tiña de la ingle afecta la región inguinoclural y el perineo. Se puede llegar a extender hasta lo que es nalgas, el abdomen. ¿Cuál es la característica? Pues es una placa también que es eritematoescamosa con un borde activo, como ya hemos visto en la mayoría de las tiñas del cuerpo. Genera mucho prurito y con el prurito sobreviene la liquenificación. Aquí podemos ver una tiña de la ingle, la cual ya va con el borde activo y el eritema hacia procesos de liquenificación. Fíjense cómo aquí a nivel del pubis ya se empieza a ver engrosada la piel como tal, ¿verdad? Por consiguiente, de tanto rascado puede haber una melanosis de fricción, lo cual genera hipercromía residual. ¿Quiénes son los agentes causales? Trichophytum rubrum, Epidermophytum flocosum y Trichophytum mentagrophytes. La tiña de las manos puede afectar una o ambas palmas según la actividad también del paciente. Trichophytum rubrum es el causal en un 90% de los casos. Clínicamente nosotros encontramos eritema, descamación. La característica, porque el diagnóstico diferencial de esto son la dermatitis de contacto y es lo que es una patología llamada deshidrosis. La característica es que el aspecto de la piel es seco, hay anhidrosis, por consiguiente la piel, aunque tiene un aspecto eczematoso, se ve más seco de lo que debería de estar por ser un problema agudo y eczematoso. Las vesículas predominan, por aquí podemos ver nosotros algunas vesículas. Aquí tenemos una fase ya crónica, la cual, si se fijan, la piel se ve demasiado seca, y sin embargo es un cuadro todavía con evolución aguda como tal. Luego viene una de las principales causales de mala prescripción de medicamentos, que son las onicomicosis. No todo lo que brilla es oro, no toda la uña engrosada es una onicomicosis, puede incluso la uña engrosarse por el constante fricción con el calzado, incluso una reacción inflamatoria para los pigmentos que tienen el revestimiento interno del calzado como tal. Entonces, la onicomicosis tiene diferentes clasificaciones, no vamos a profundizar mucho, pero es importante que sepan que puede haber una afectación subungual, puede haber una distal lateral, como pueden verlo aquí, ¿sí? Como pueden ver aquí la subungual, una blanca superficial, aquí no tengo la fotografía, una blanca proximal subungual, una distrófica total, como podemos ver en la fotografía de aquí de abajo. Aquí está una llamada endonix y una paroniquia. En la paroniquia podemos ver cómo está afectada la piel también a nivel de la cutícula. Aquí podemos ver cómo realmente la destrucción de la morfología de la uña es muy considerable, ¿verdad? Onicomicosis, un 70% ocupa a las uñas de los pies y en un 27% a uñas de las manos y un 3% ambas uñas, ¿verdad? Tanto de miembros superiores como inferiores. ¿Cómo es la morfología de la onicomicosis? La uña, perdón, debe estar engrosada. Vemos en todos los casos está engrosada. Es una uña frágil. Nosotros si la tocamos se va a desmoronar, por llamarlo coloquialmente. Se ve la uña estriada, ¿sí? Tiene una coloración diferente a las uñas que están sanas. Se ve una coloración amarillenta o incluso café. Aquí la podemos ver las diferentes tonalidades que puede haber. ¿Sí? La etiología por lo común es Trichophytum rubrum en la mayoría de los casos. Cuando nosotros vemos una uña blanquecina, a lo que le llamamos nosotros leuconiquia, tenemos que pensar que se trata de Trichophytum rubrum o Trichophytum mentagrophytes. Cándida, pues solamente cuando tenemos la afectación a nivel de la base, como ya hemos visto, pero no es una causa frecuente. Más bien cándida da un aspecto más oscuro, ¿sí? Melanoniquia, que es la uña amarillenta, está ocasionada por Trichophytum rubrum y especies de cándida también. Entonces tendremos que hacer un diagnóstico diferencial, pero ya dijimos, la afectación distal es la característica. Y finalmente aquí tenemos lo que habíamos hablado, una dermatofitide, que será una lesión IDE,
que por lo común es con un foco infeccioso a nivel de la tiña de los pies. Se caracteriza por tener vesículas, hay disidrosis, aquí sí hay hiperhidrosis prácticamente, hay mucha descamación, incluso puede haber también eritema nodoso o eritema polimorfo, y reunir las características que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Tiña de la barba, se considera una de las tiñas profundas. Noten cómo sí ya es una reacción inflamatoria, muy al estilo del Kerion de Selson. Frecuentemente en ancianos son pústulas crónicas que generan alopecia cicatrizal. Este bigote ya no va a volver a salir en esta fotografía superior. Y aquí está, perdón, la tiña que les mencionaba, que es la tiña imbricada o tiña toquelao. Esta es casi que la tenemos que evaluar. Esta es muy dada en algunas etnias. Aquí en Durango tenemos algunos brotes en gente tepehuana, que es de la zona del Mezquital. La característica es que es una escama que tiene manera de encaje, tiene un borde libre, ¿sí? Se ve como en tercera dimensión sobre la piel. Tiene de cierta manera un componente autosómico dominante genético y está generada por tricophytum concéntrico. Y luego tenemos el granuloma trichophyticum, que está generado por Trichophytum rubrum, el cual es en superficies de extensión y se caracteriza por tener nódulos que pueden ser únicos, es decir, son lesiones sólidas, induradas, que pueden incluso a veces confluir. Afecta principalmente miembros pélvicos y por lo común hay un factor de riesgo que el paciente estuvo utilizando corticoides tópicos o bien tiende a depilarse con una técnica no adecuada. Histopatología y laboratorio, no se utiliza realmente histopatología, solamente en casos profundos y que sea muy necesario por un diagnóstico no precisado, se hace una biopsia, ¿sí? En cuanto a las tiñas más superficiales, se utilizan cuando debemos de hacer una tinción como tal, nuevamente ácido periódico de Schiff o Gomori Grocott, en donde buscamos filamentos. Ya vimos que podemos ver algunas formas caprichosas en cuanto a macroconías, microconías y las cifas. En las más profundas buscaríamos nosotros la presencia de abscesos de pústulas o incluso la formación de granulomas en las que ya son más crónicas, como ya dijimos en la diapositiva correspondiente. Se debe hacer dermoscopía a nivel de las tiñas de la cabeza para encontrar las características de los pelos tiñosos, ya sea los granos de pólvora o ya sea los pelos que ya vimos que tienen esa vaina blanquecina. Se utiliza luz de Wood en las tiñas microspóricas, se tiñen de verde cuando nosotros utilizamos esta luz y estas características, sobre todo cuando ya tenemos factores de riesgo y características clínicas. Se puede utilizar hidróxido de potasio, dimetilsulfóxido, negro de clorazol, para encontrar las formas caprichosas de los filamentos y las esporas cuando nosotros analizamos una escama haciendo una prueba con cinta adhesiva transparente. Aquí podemos ver cómo es la parasitación. Esto realmente no lo vamos a evaluar como tal, pero es importante para que sepan. Las tricofíticas por lo común tienen una parasitación endótrix, es decir, por dentro del cabello, y las microspóricas pueden ser combinado tanto ecto y endótrix. Entonces, ¿qué es lo que deberían de saber? Pues más que nada cómo se comporta la afectación en el cabello, ¿verdad? Dentro de o incluso también en la periferia del cabello. Por medio de agar de Saburó se puede determinar la especie. Hay algunos crecimientos propios de cada colonia. No los voy a evaluar, solamente quiero que continúen sabiendo que Saburó es el agar que nosotros nos podría orientar hacia concretar un diagnóstico. La prueba de tricofitina, esta es importante, casi hasta puedo hacer una pregunta capciosa, no es de rutina, solamente en los casos muy profundas o cuando nosotros necesitamos hacer el diagnóstico de lesiones a distancia que ya habíamos hablado, cuando estamos sospechando que se trata de una IDE para reunir uno de los 4 diagnósticos como tal. Entonces, no es un estudio de rutina, a menos que tengamos un caso clínico que sospechamos de IDE, hacemos tricofitina. Diagnóstico diferencial en cuanto a la tiña de la cabeza, alopecia areata. Noten ustedes cómo la alopecia no se ven ni granos de polvo, no se ven cabellos tiñosos, está desprovisto por completo de cabello y la característica es que es una piel brillante como manera de una naranja. Debemos de investigar si el paciente no tiene algún problema psiquiátrico que tienda a la tricotilomanía, que sería desprenderse del cabello, ¿sí? Como a manera de un tic nervioso como tal, o bien un paciente con factores de riesgo para ¿cómo se llama? Para sífilis como tal. Cuanto a la tiña del cuerpo, pitiriasis rosada de Gibert, el medallón heráldico nos daría el diagnóstico. El eritema anular centrífugo, podemos ver cómo se ven estas lesiones redondeadas. Eczema numular, ya lo habíamos mencionado, tiene un aspecto bastante crónico y liquenificado. Y el líquen simple, que también tiene un aspecto liquenificado.
La tiña de la mano se debe diferenciar de la dermatitis de contacto, de la dishidrosis y también de la psoriasis en las manos. Ya dijimos que la psoriasis no da prurito, no da sintomatología. La tiña de la ingle con candidiasis y psoriasis también, de las ingles como tal. La tiña de los pies se debería diferenciar con una candidiasis intertriginosa, ya lo revisamos en su momento, con keratolisis punctata. Este es muy frecuente en los niños que tienden a tener pie sudoroso. Es importante que no diagnostiquen tiña nada más por esto, tienen que tener todos los factores de riesgo como tal. La tiña de las uñas, importante saber si es por tricofitos o, perdón, por dermatofitos o por cándida, saber si tiene psoriasis, ya dijimos que son los puntillos a manera de dedal, o bien si tiene lo que llaman coloquialmente uñas encarnadas, que se llama onicocriptosis. Tratamiento: tiña de la cabeza con crisiofulvina, vía oral, de 10 a 20 miligramos por kilogramo al día, de 2 a 3 meses, sobre todo en las tiñas que están muy inflamadas, y se puede hacer una combinación, por ejemplo, en el Kerion con prednisona a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo al día, hasta mejoría. Una forma práctica es dividirlo por edades: menores de 3 años, 125 miligramos al día; de 4 a 7 años, 250, y de 8 a 12 años, 375 miligramos. Los adultos se tratan con 500 miligramos a un gramo. Tiene efectos adversos con cefalea, náusea y fotosensibilidad. Para Microsporum canis, nosotros, sobre todo en la tiña de la cabeza que ya dijimos de los niños, podemos llegar a utilizar terbinafina a 10 miligramos por kilogramo al día por 8 semanas. Una forma práctica es de 20 kilogramos, 62.5 miligramos al día; de 20 a 40, 125 miligramos, y más de 40 miligramos, donde se incluyen los adultos, 250 miligramos al día, ¿sí? Se debe dar por 2 semanas, ¿sí? Para tiña del cuerpo, y hasta por 4 semanas para tiña de los pies. Y traconazol para para adultos con tiña de la cabeza, 3 miligramos por kilogramo al día. Se pueden utilizar pulsos también, utilizando de 200 a 400 miligramos por 7 días. Se puede dar por una semana y se da de 3 a 4 meses. Es decir, yo empiezo hoy viernes, me aviento 7 días, suspendo el siguiente mes otra vez 7 días, y el siguiente mes 7 días, y completamos ciclos de 3 a 4 meses. Tiña de la piel lampiña, es tópico el tratamiento, da muy buenos resultados. Se pueden dar toques con yodo al 0.5 a 1% de 1 a 2 meses. Se puede utilizar el ungüento de Whitfield, que es una fórmula oficinal, contiene vaselina con ácido salicílico 3% y ácido benzoico. Se utiliza tonaltato al 1%, solución, talco o crema. Esas son las presentaciones, o bien ácido undesilénico, que viene también en talco, es el famoso TINC. Los imidazoles, como se dirá clotrimazol, todo lo que ustedes conocen que terminan en azol, en crema o solución se pueden llegar a utilizar. Se utilizan de 2 veces al día, o bien se puede utilizar una vez al día como tal. Esto es importante, lo podremos evaluar. La tiña toquelao responde a grisofulvina y a terbinafina oral, por consiguiente, es una elección de tratamiento. Onicomicosis, puede iniciarse tratamiento tópico inicialmente. Hay que hacer vías para mejorar la penetración del fármaco. Una de ellas es remover la queratina quirúrgicamente con un limado especial, o bien con el uso de queratolíticos. En este caso podemos utilizar una vaselina con urea. Combinamos vaselina 25 gramos con lanolina 25 gramos, cera blanca, que es un excipiente, y urea al 40 gramos, y convertimos un urea al 40%. Es una fórmula oficinal. Podemos utilizar bifonazol, que ya es una fórmula de patente al 2%, que viene acompañado de 40% de urea como tal, y da muy buenos resultados. En embarazadas y en niños, o bien que hay pocas uñas afectadas, se puede utilizar una oclusión por 1 a 4 semanas, y posteriormente se puede llegar a consolidar con bifonazol al 1% una vez al día hasta la curación. La oclusión se hace con una tela especial, que será como una especie de hule, donde se envuelven a veces las frutas y las verduras. Hay también presentación de lacas. Es importante que lo sepan cuando vean los comerciales. No es un tratamiento realmente como se los venden. Esto es nada más profilaxis, ¿sí? Como tal. Las lacas vienen, aquí vemos una, que es Loprox se llama, es una fórmula comercial como tal. No lo utilicen como tratamiento, ¿sí? Solamente es para profilaxis. Podemos utilizar al 28% teconazol, o bien ciclopirox, que es Loprox al 8%, ¿sí? A manera de profilaxis cuando nosotros queremos evitar al momento de que no se pueden mejorar las condiciones. Amorolfina 5% de 1 a 2 veces por semana, ¿sí? Y esto se debe por efectos tóxicos que tiene, se debe de remover con acetona, y se debe estar constantemente limando la uña para que tenga una mejor penetración.
Del tratamiento oral se utiliza grisofulvina para onicomicosis 500 a 1 gramos de 6 a 12 meses, sobre todo en la onicomicosis en las manos, perdón. Se puede llegar a utilizar itraconazol 200 miligramos al día y terbinafina 250 miligramos al día. Son realmente tratamientos extensos de hasta 6 meses, itraconazol 400 miligramos al día, terbinafina 200 a 500 miligramos al día, puede ser una posología. Fíjense bien, se da por 7 días, como habíamos mencionado. Esta es una dosis de pulsación. 7 días, empiezo hoy viernes, termino el siguiente jueves y luego me descanso todo y cuando se cumplan 30 días de que inicié por primera vez, que será 30 días de hoy viernes, vuelvo a iniciar otro pulso por otros 7 días más y así me la llevo por 3 a 4 meses. Fluconazol, muy caro, pero muy buena efectividad. Se pueden dar 150 miligramos cada 8 días por 8 meses consecutivos, o bien podemos doblar la dosis a 300 miligramos para hacer un tratamiento más corto y mejorar el apego. Ketoconazol, 200 miligramos al día en adultos, o bien en los niños 5 miligramos por kilogramo al día, en caso de que haya resistencia a grisofulvina. Bien, a veces se utilizan esteroides y hay corticoestropeo, entonces también debemos nosotros de pensar en la posibilidad de esto. O también cuando se complica con granuloma tricofítico. Hay precaución con esto, entonces cuando utilicemos ketoconazol siempre debemos de pedir pruebas de funcionamiento hepático porque genera hepatotoxicidad y esto sería un tratamiento que debería de ser monitoreado. Tratamiento para la cabeza, medidas generales, champú con disulfuro de selenio al 2.5% o bien ketoconazol también en champú al 2%. En la ingle es importantísimo, vean cómo siempre mencionamos medidas generales, no utilizar ropa sintética, evitar ropa que genere retención de sudor o humedad. Aquí podemos ver un artista por ahí con su licra, sus leggings muy coqueto, ya lo conocen ustedes, y esta es una ropa que condiciona la posibilidad de que genere o propicie para adquirir una tiña inguinal. En los pies hay que identificar impetiginización porque a veces, fíjense cómo es muy diferente esto a lo que vimos como una tiña, ¿sí? Aquí vemos ya costras melicéricas y algunas pústulas, lo cual se sobreinfectó con una bacteria, entonces tenemos que nosotros descostrar y dar un antiséptico. Descostramos con polvo sulfatado, sulfato de cobre, sulfato de zinc, un sobre en 1 litro de agua y se hacen curaciones a manera de fomento y se aplica clioquinol al 3% en una crema vía tópica como tal. Y cuando ya identificamos nosotros que pudiera tratarse de estafilococo o estreptococo, podemos utilizar antibiótico vía oral que puede ser cefalexina, una cefalosporina o dicloxacilina. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los medicamentos que se utilizan para las tiñas tienen interacción con todos los fármacos que se metabolicen vía hepática y que tengan que ver con el citocromo P450. Muy bien, pues es una plática bastante extensa. Sí es importante que la revisen ustedes. Así está larguito. Yes.